Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros miradores, oidores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa mediante nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, presentamos hoy un programa que, según mi opinión, no muy humilde, estará sumamente interesante y sobre todo polémico. Polémico porque en la actualidad aún persisten en las redes sociales, ¿sí?, en diversos medios, la peregrina idea de que no existen los trastornos mentales, de que las alteraciones llamadas mentales, psicológicas, neuropsicológicas, tampoco existen, que son en realidad o fenómenos de orden neurológico, sin más. O dos, son fenómenos que son explicables conductualmente y controlables conductualmente. Es decir, son crisis de vida, son problemas de la vida cotidiana, pero no ocupando, por ejemplo, el título de un trabajo con tal Sigmund Freud, alias Sigmund Fraude para su servidor, hubiera presentado en un texto denominado Psicopatología de la vida cotidiana. Escúchese claramente que se utiliza el término psicopatología de la vida cotidiana. No quiero referir ya clásicos trabajos, por ejemplo, de Paul Watzlawick, de la escuela sistémica, que plantea, por ejemplo, en cambio, la táctica del cambio, teoría de la comunicación humana. En realidad son prácticamente problemas que pueden ser manejados desde la psicoterapia sin mayor vínculo con el conocimiento del cerebro, cosa que celebran y que yo no celebro. No quiero, sin embargo, este día 10 de junio, no se olvida, del 2026, dejar de recordar como cada semana hacemos ahora que con un mundial de fútbol impuesto como mecanismo de unidad nacional. Entre otras razones, Mussolini lo hizo en Italia tiempo a plantear la unidad nacional en torno al fútbol. Galtieri lo hizo en Argentina en la década de los 70. Ya después un rebelde Maradona vino a plantear que eso era inviable, inadmisible e inaceptable. Y ahora cualquier movimiento de protesta o reacción que utilicen los sectores que no son del gobierno en turno son acusados sin más ni más de ser de la derecha. Es más, utilizan la teoría del círculo. Como todo es circular, el punto donde agarra este es el extremo, se van a unir siempre. Entonces dice la presidenta, y alguien más me lo dijo tiempo a de voz viva, los extremos siempre se unen. La ultraizquierda y la derecha acaban siendo lo mismo. En su teoría geométrica circular, pero el mundo no es necesariamente circular, mucho menos la historia. Pero no es mi propósito meterme ahorita a debatir esto,
Trátese de las madres y familias buscadoras de sus desaparecidos, que no son creaciones de Salinas, Pliego, autoafirmado como ultraderechista, ¿sí? Sabemos bien cómo se adueñó de la televisora que controla con porros y golpeadores. Eso está documentado mediáticamente. Y naturalmente, el movimiento magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, óigase la CENTE, también es de derecha porque está aislada y promovida por Salinas Pliego. Parece ser que en el mundo de ellos no existen más que una realidad bipolar. O ellos, dijera el nazareno, yo soy el que soy, y el que no está conmigo está contra mí. Así le hizo Sigmund Freud en su momento. Los que no estaban con él, con Sándor Ferenczi, con Otto Rank, aunque después se fueron desgajando, hasta el final Otto Rank también desaparece de esa secta. Aparece eh, el mismo Ferenczi, tenía sus dudas. Ya no digo Wilhelm Reich, que aparece después de prácticamente entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, y después se va. Melanie Klein, que aparece en el grupo de Sándor Ferenczi, eh, y antes ya, naturalmente, habían sido expulsados muy amargamente Carl Gustav Jung. Evgen Bleuler se separó primero. Curiosamente, menciono a Bleuler o Bleuler, dijeran otros. Pero no es el momento de entrarle a ello. El que no está conmigo está contra mí, y el que está contra mí es mi enemigo. Y el que no está conmigo, si está contra mí, es mi enemigo o adversario. Léase como se lea. Ya prácticamente estamos a mediados del año 2026 y la tan prometida y cacareada verdad histórica que el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a entregar como una deuda histórica de Estado, que no de gobierno, de Estado. Ya lleva otro tiempo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y no tenemos ni la verdad histórica, ya ni la verdad a secas, ni la justicia transicional. Tenemos que siguen, aunque no hay problemas en México ni violencia de qué preocuparse, todo lo maneja adecuadamente el gobierno, según se dice, y los gobiernos municipales. Resulta que de febrero para acá, 3 feminicidios han ocurrido con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La más reciente por el lado de Yautepec. Pero no hay problemas. 3 feminicidios no son nada. Desapariciones diarias y cotidianas. Entonces, creo que no dejaremos de recordar esto mientras no tengamos ni la verdad histórica ni la justicia transicional. Y no quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, otra estudiante de nuestra Facultad de Psicología de la UAM, Morelos, desaparecida hace ya más de 13 años. A través de ella enviamos un saludo a las familiares y familiares, varones de buscadores que siguen tratando de encontrar a sus familiares, a sus seres queridos y la verdad y la justicia. Tampoco quiero desaprovechar para que este 10 de junio no dejemos de recordar que efectivamente las hordas del PRI, cuando gobernaban, no solamente hablo del asesinato de Rubén Jaramillo en 1962, no solamente hablo del movimiento magisterial en México desde 1958 y 59, cuando encerraron a Ton Salazar en la cárcel, nunca le devolvieron sus plazas, falleció siempre como militante de izquierda. Iván García Solís, después con la CENTE, varios muertos y desaparecidos. No solamente hablo de la guerra sucia,
No solamente hablo de las masacres de Aguas Blancas y el Charco, del asalto al cuartel Madera, no solamente hablo del 68, no solamente hablo de la represión al movimiento ferrocarrilero y el encarcelamiento de su dirigente Demetrio Vallejo. Todo eso hizo el PRI, pero no hay memoria histórica. El PAN no dejó de hacer lo suyo. Trátese de Vicente Fox Quesada, y yo por qué decía, o de Felipe Calderón Hinojosa. Y ahora tenemos desapariciones forzadas y movimientos en la Ciudad de México de granaderos que supuestamente habían desaparecido, les cambiaron de nombre. La función es enteramente la misma. Pero el 10 de junio efectivamente no se olvida, porque en 1971, por órdenes del gobierno, entonces Luis Echeverría Álvarez, sí, eh, se reprimió una marcha que salió de la Escuela Normal Superior en Tacuba hacia el Zócalo, con decenas y centenas de desaparecidos muertos y presos, por un grupo conocido como los Halcones. Eso puede estar bastante documentado. Por ello, no olvidamos aquí y no dejamos de solidarizarnos con los chamacos y chamacas, muchachos y muchachas del movimiento de resistencia estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que siguen pugnando por condiciones dignas, seguridad y justicia en el campus o en los campus universitarios. Regreso. Quiero decir que el día de hoy, esta perorata o este monólogo está fundado en estudios sistemáticos, como podrán ver, muy amplios, profundos. Este de Revolución en Mente, la creación del psicoanálisis, escrito por George Macari, de edición Ensayos Sexto Piso, una edición muy reciente, un trabajo muy amplio donde analiza históricamente el conjunto de condiciones que hicieron posible los orígenes y el desarrollo de, no voy a decir el psicoanálisis, voy a decir los psicoanálisis, porque efectivamente es un verdadero merequetengue de decisiones, expulsiones y sectarismos planteados. Solamente voy a referir el índice para darnos una idea. Es un análisis histórico, no y solo historiográfico, desde 1885, cuando Sigmund Freud se va a París a la Salpêtrière, y cómo se construye el grupo de los fraudianos o freudianos. En Viena, primero, evidentemente, después del regreso de París y la Salpêtrière a Viena, en Zúrich, Suiza, porque de allá era Jung y Breuer, ¿sí? Los freudianos internacionales, Sándor Ferenczi, por ejemplo, entre ellos, Otto Ranker, alemán, y la integración y desintegración hasta la construcción del comité secreto de la Asociación Psicoanalítica de Viena. Después, la discusión sobre los orígenes y el desarrollo de la teoría o las teorías y la práctica o las prácticas, hasta prácticamente las transiciones habidas entre 1914 y 1918 durante la Primera Guerra Mundial, y con ella la aparición de un fenómeno que rompió la idea de la psicopatología de las neurosis y esta centrada en lo que era la estructura de la psicosexualidad o del desarrollo psicosexual. Después aparecerá más adelante Wilhelm Reich en esta lógica, pero cómo a partir de un fenómeno que fue lo que ahora se conoce como estrés postraumático de guerra, se fue demostrando que sí existían tales fenómenos. Por lo menos
Se diagnosticaba neurosis, histeria, psicosis, epilepsia, parafrenias, etcétera. Es decir, no es un problema nuevo el que voy a plantear. Segundo, hay un trabajo también excepcional históricamente y fundamentado semiológica y descriptivamente que se llama Historia de los síntomas de los trastornos mentales de Germán Berríos y con un subtítulo interesantísimo, La psicopatología descriptiva desde el siglo XIX hasta prácticamente los DSMs, que no han hecho más que describir. ¿Describir qué? Si no existen los trastornos mentales, entonces no están describiendo nada. Están inventando una realidad. Sin embargo, en este trabajo de Germán Berríos, de la colección Psiquiatría, Psicología y Psicoanálisis del Fondo de Cultura Económica, se analizan cuestiones tales como el primer asunto, el del papel de la historia o el objeto de la investigación histórica en psicopatología. Viejas discusiones con George Gillingham, viejas discusiones con Michel Foucault. No voy a hablar de Ronald Lane ni David Cooper o Franco Basaglia o Thomas Szasz o aquellos que niegan la existencia de los trastornos mentales. Muy claramente lo señala con el título de su libro, Thomas Szasz, El mito de la enfermedad mental. Después viene, aparte del estado actual de cosas, ¿qué es la famosa psicopatología descriptiva? Y lo que es los trastornos de la cognición y la conciencia. ¿Existen o no existen? Dos, los trastornos del pensamiento. ¿Existen o no existen? Los delirios, obsesiones y compulsiones, el retardo del desarrollo, el deterioro cognitivo o demenciaciones ahora, antaño conocidas así, la memoria y sus trastornos, la conciencia y sus trastornos. Si se fijan, todos los términos que se están utilizando son de naturaleza psicológica, no fisiológica. Percepción, atención, memoria, pensamiento, solución de problemas, ansiedad y los trastornos asociados, el afecto y sus trastornos. Naturalmente, la anedonia o pérdida del placer o ausencia de la sensación placentera. La voluntad y sus trastornos. La sensación de fatiga crónica, la catalepsia, catatonia y el estupor, temblor, rigidez, etcétera, y naturalmente la personalidad y sus trastornos. Estos dos libros los recomiendo ampliamente, como verán, están bastante analizados ambos dos. Quiero referir también aquí una serie de trabajos que son fundamentales. Uno es con un prólogo de Oliver Sacks, Ramachandran y Blakeslee, Fantasmas en el cerebro, o lo que es el misterioso fenómeno para algunos en ciertas épocas de lo que es el miembro fantasma amputado, que se analizan imágenes del cuerpo por el doctor Fernández Guardiola. No quiero mencionar los casos muy documentados en una historia insólita de la neurología de James Samkin Dariel. El anterior era de debate y efectivamente vienen una serie de elementos que demuestran la relación o correlación positiva
que no de causalidad necesariamente entre ciertas alteraciones y trastornos neurológicos y sus expresiones de carácter psicológico. No podía faltar, por supuesto, el error de Descartes o de Descartes o la razón de las emociones de Antonio Damasio, de lo que es Ediciones Andrés Bello en Santiago de Chile. Sobre todo porque toda la primera parte está dedicada a una alteración de la conciencia, la personalidad, la autorreferencialidad, tampoco enunciada en los estudios muy recientes de neuropsicología, lo que son los síndromes frontales y prefrontales, particularmente el caso de Phineas Gage. Y además del caso de Phineas Gage, otros casos que refiere en la segunda parte Antonio Damasio. No quiero tampoco, perdóneseme la soberbia con la cual estoy mostrando lo que he revisado para tratar de fundamentar lo que digo, de Douwe-Draisma, doctor Alzheimer, supongo, donde trata de exponer historiográficamente las cuestiones relativas a fenómenos que no se pueden negar como objetivamente existentes. Lo que es la enfermedad de Parkinson, el síndrome de Charles-Bonnet, la matriz de Phineas Gage, evidentemente, el área de Broca y su relación con el lenguaje, la epilepsia jacksoniana, sobre todo con cambios de personalidad demostrables en el caso de epilepsias del lóbulo temporal. El síndrome de Korsakoff no podía faltar. El síndrome de Gilles de la Tourette, la enfermedad de Alzheimer. Obviamente, todo el mapa modelo de Brodmann, ¿sí? El síndrome de Clerambault, el misterioso y complejo síndrome de Capgras, además de la prosopagnosia tratada por Oliver Sacks en su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, el síndrome de Asperger, así bautizado por Lorna Wing, aunque la traducción del trabajo fue hecha por Uta Frith al inglés, y que algunos ahora pomposamente para tratar de evitar eh, exclusión, hablan de neurodiversidad. Pero si todo es neurodiversidad, pues ya nada es nada. Hay un trabajo menos conocido de Natalia Bektereva, nieta de Vladimir Mikhailovich Bekhterev, El cerebro humano sano y enfermo, editorial Paidós. En este libro particularmente se tratan una serie de fenómenos que indiscutiblemente tendrían que ser considerados a la hora de la búsqueda de respuestas a lo que digo. No puedo obviar aquí un trabajo, es una edición cubana que se llama Introducción a la Patopsicología, aunque existe una edición española en Acal que se llama Introducción a la Psicopatología, de Bluma Bulfov Nasei Garnick, del grupo de Vygotsky, donde trata dos tipos de fenómenos, el desarrollo y la disolución de la psique, porque ella se plantea otro problema. ¿Y qué pasa cuando el daño al cerebro se produce al nacimiento del niño? O que trae un conjunto de condiciones de naturaleza genética que modifican no solo la estructura del neurodesarrollo, del desarrollo neuropsíquico y naturalmente del desarrollo a pesar de las alteraciones que se dan. Es un libro de editorial científico-técnica de La Habana, Cuba. Eh, es un regalo que me hizo generosamente el doctor Eduardo Cairo Valcárcel, fallecido ya de la Universidad de La Habana, una traducción clásica de Luis Oliva Ruiz, quien traduce también para Editorial Orbe de La Habana su libro de las funciones corticales superiores del hombre.
No puedo obviar aquí, perdóneseme presumir la versión en francés, pero la versión en castellano, alguien me la transió cuando se la presté. Se llama El nacimiento de la neuropsicología del lenguaje, de 1825 a 1865, Flammarion, Editorial París. Menciono este porque después se tradujo como El nacimiento de la neuropsicología del lenguaje, donde se ve que existen los trastornos. No quisiera abundar mucho ahorita. Un libro muy reciente de nuestro querido colega catalán Saúl Martínez Horta. El libro es prácticamente 2025 de Geoplaneta, dedicado a lo que es el ser y el sentir. No hablo del cerebro sintiente, otro libro clásico. Hablo sobre todo de los mecanismos que aparecen en la enfermedad de Alzheimer y los casos que presenta Saúl Martínez Horta. Son puros casos. La enfermedad de Parkinson, donde vienen elementos no solo neurológicos, sino genéticos, cromosómicos. Aparte del Parkinson, la demencia de los cuerpos de Lewy, atrofias multisistémicas, parálisis supranuclear progresiva. En su momento se hablaba de lo que era la neurosífilis del siglo XIX, y eso planteó otras cuestiones de infecciones y su estructuración de los cambios de personalidad. La parálisis, la degeneración corticobasal, demencias frontotemporales, afasias progresivas primarias, la enfermedad de Huntington, que antes se le denominaba Corea de Huntington por el problema coreico, y las priónicas de demencias. Y luego entrar al otro aspecto que es fundamental en las prácticas clínicas y particularmente neuropsicológicas. Prevenir, convivir con alguien con este tipo de problemas y cuidar a las personas que las adolecen. Porque el problema no es solo la persona, son los familiares que están con ellos cotidianamente afrontando las consecuencias. Hay un problema que voy a dejar para el final de las referencias. Ya mencionaba el hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks, pero hay un trabajo que se llama, perdóneseme también, Dodil Chekhov o Jakov de Mars o Mark Janerio, El hombre sin rostro, y otros fenómenos de o eventos de neurología cotidiana. Son casos que vienen a mostrar la existencia, no desde quien dice que no existen o no existen, sino de quien las sufre, las padece, las afronta y los adolece. No podían faltar lo que eran los estudios de René Sassou, los débiles mentales, porque es fundamental plantear el otro asunto, el de la famosa, históricamente hablando, se conocía como la debilidad mental. Es un trabajo Mati Chiva, varios capítulos, pero el trabajo es coordinado por René Sassou, uno de los continuadores más conspicuos de la obra del psicólogo francés Henri Vallon, quien hubiera impactado de manera muy significativa a, indudablemente, Julián de Juriaguerra, que por lo demás tenía, decía él, un pie en Piaget y en Vallon y el otro en Freud. No dejo de recomendar esta breve historia de la locura de Roy Porter, Fondo de Cultura Económica, porque nos plantea una historia más reciente de la que nos plantea Michel Foucault en la historia de la locura en la época clásica en 2 tomos. De hecho, es un libro bastante interesante y didáctico sobre esta serie de eventos que no nos sacamos de la manga, evidentemente. No quiero dejar de mencionar
Indudablemente, El hombre con su mundo destrozado, de Alexander Luria, por la naturaleza del caso, el tipo de daño y el conjunto de consecuencias en su estructura cognitiva y de personalidad que implicó. Sí, quiero mencionar aquí un trabajo que se llama La psiquiatría alternativa, porque muchos hablan de que yo sepa, no hay una antipsicología, pero sí hay una antipsiquiatría. Y curiosamente, la antipsiquiatría nace de la mano de psiquiatras, Ronald Lane, David Cooper, el mismo Thomas Szasz. Franco Basaglia era psiquiatra, pero él lo que condenaba no era la disciplina o la teoría o los fundamentos, sino las prácticas de la institucionalización de la violencia en los hospitales psiquiátricos. Tengamos claro que él era psiquiatra de formación, que él era sobreviviente de campos de concentración y que tenía una experiencia de vida fundamental para poder expresar. Este trabajo está en portugués. Debo a la doctora Silvia Marcos, quien me obsequió el libro, la discusión sobre las técnicas psiquiátricas y la pregunta es crucial. ¿Instrumento de liberación o de opresión? Ojo con la lógica del planteamiento, porque si recordamos la película, por ejemplo, Atrapado sin salida, con Jack Nicholson, se está cuestionando una práctica de la violencia institucionalizada, ¿sí? En Los renglones torcidos de Dios, en las dos versiones, la mexicana y la española, es enteramente lo mismo. Pero si uno leyera en su original italiano La institución negada de Franco Basaglia y otros, podrá darse cuenta de que la propuesta de Franco Basaglia es una alternativa o una psiquiatría alternativa, no un cuestionamiento a la necesidad de su inexistencia, sino a la necesidad de su transformación para la liberación del sufrimiento humano. Creo que se le ha imputado indebidamente a Franco Basaglia una postura que él no manejó directamente y explícitamente como antipsiquiatría. Él planteaba la psiquiatría alternativa. Uno está en italiano, el otro está en portugués. Ambas le debo más que la referencia, el tenerlos a la doctora Silvia Marcos. Bien. Finalmente, después de media hora de choro, quiero plantear el primer problema. He escuchado varios programas de Engrama. Es un canal de YouTube que plantea una serie de problemas desde el análisis conductual. Y dicen, porque lo que dice una de las argumentadoras es que evidentemente el cerebro no es el que crea la enfermedad ni nada por el estilo. Son afirmaciones evidentemente de perogrullo. Rubinstein, Sergei Leonodovich, desde 1940-50 ya planteaba que efectivamente quien piensa, ama, goza, sufre o llora es el ser humano, no el cerebro. Se publicó después un trabajo de Maxwell Bennett, Daniel Dennett, Peter Hacker y John Searle. Se llama La naturaleza de la conciencia, cerebro, mente y lenguaje. La primera parte del trabajo está dedicada a fundamentos filosóficos de neurociencia y escuchando los trabajos y las exposiciones de Engrama, se ha argumentado que el conductismo es la filosofía de la psicología. Pero Skinner dijo que no era filosofía, que era ciencia. Watson dijo que no era filosofía, que era ciencia.
De modo tal que Pavlov envió una carta a Guthrie hacia los 40 del siglo pasado, que se llama Respuesta de un fisiólogo a los psicólogos conductuales, y donde les plantea literalmente que lo que ellos hacen es especulación, lo que les es fisiología. Eh, que yo sepa, y lo voy a subrayar, que yo sepa, Pablo no recibió respuesta alguna de Edward Guthrie. Sin embargo, el deslinde es claro. El modelo de condicionamiento clásico y condicionamiento operante es también ideológicamente claro. Lo clásico es lo viejo, lo operante es lo novedoso, y lo novedoso supera lo clásico. Pablo les da una buena respuesta donde explica que no es como ellos lo dicen, sobre todo en el proceso del aprendizaje. No voy a hablar ahorita de las teorías del aprendizaje. De hecho, en fundamentos filosóficos de neurociencias, viene la discusión desde el siglo XIX, Helmholtz, Sherrington, el propio sería Watson y Crick, sería Antonio Damasio posteriormente, eh, teorías de Jackson, teorías de los franceses, que eran fundamentales, de lo que era el reduccionismo meriológico. Se empezó a afirmar que el cerebro decidía, el cerebro procesa, el cerebro organiza, el cerebro anticipa, el cerebro decide, el cerebro sufre, ama, goza o llora. Evidentemente, el planteamiento lleva a que esa es una falacia meriológica que consiste en reducir las propiedades de un todo, el ser humano, a una de sus partes, el cerebro. Es como decir que la respiración es una propiedad de los pulmones. Cuando desde la primaria y la secundaria empezamos a ver que tenía una relación con un sistema cardiorrespiratorio completo y se utiliza la noción de sistema, donde también participa el sistema nervioso a través de lo que es el nervio vago, el tallo cerebral y los núcleos del tallo. No me voy a meter ahorita en cuestiones fisiológicas, pero sí quiero partir de ese deslinde. Hablar del ser humano es hablar de quien posee o del sujeto de la actividad psíquica. Y hablar de toda esta historia que refiere Germán Berríos o que refiere Macari es hablar efectivamente de la construcción de disciplinas que tratan no solo de comprender, no solo de crear modelos explicativos de una realidad que sí existe, los trastornos mentales. Ahorita no me voy a meter a la discusión semiológica de si es correcto el término de trastorno. El concepto de trastorno se le ocurrió a Spitzer para la elaboración del DSM-3 al DSM-4 para unificar conceptos y términos. Probablemente no sea el más preciso, porque hablar de trastorno quiere decir que algo que venía de cierto modo se desvía. Ya antes en Francia, en la Salpêtrière, se hablaba de una teoría de la degeneración. Incluso los diagnósticos venían con el diagnóstico, por ejemplo, que Pinel dio de Víctor de la Beirón fue una, le llamó él idiocia congénita, pero sin perversión de los instintos. La noción de instinto y la noción de degeneración son parte de ese modelo que después uno de los clásicos opuestos en Francia también
a Freud, Pierre Janet, empezaron a utilizar, quizás siguiendo un poco, si no filosóficamente, sí biológicamente, tratando de seguir a Darwin y tratando de seguir a Rousseau. La persona nace bien, pero después se degenera. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Eso es otra historia. Sí, la teoría de la degeneración. Entonces hablaba de degenerados. No existía la psiquiatría, la psicología y la neurología empiezan a diferenciarse más o menos nítidamente hacia finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX. Eso está bastante documentado en las historias de la psicología, la neurología y la psiquiatría. No cabe duda que uno de las patas que sostuvieron el desarrollo de estas tres disciplinas fueron las alteraciones. En otro momento se les definió como alienados y al profesional, que generalmente eran médicos, dedicados a la atención, diagnóstico y demás de estas cuestiones, se les denominó alienistas. El término alienación era recurrente en esa época. Sea degeneración, sea alienación, sea locura, histeria, que desde que los griegos o la medicina griega a través de Hipócrates creó tal concepto, histeria, se empezó a plantear la historia de la histeria también. Neurosis y psicosis son otros términos clásicos. Debo creer que pensar que en realidad no existen los trastornos, sino lo que existe son problemas vivenciales o existenciales que se puedan resolver de otra manera, son salidas que no resuelven el problema. Todos en la vida cotidiana tenemos vivencias que legítimamente nos inducen a ponernos tristes o melancólicos, otro término de vieja época, que reaccionemos con ira, con apatía o abulia, con desinterés. Eso suele ser normal. ¿Quién no ha pasado por esos fenómenos? Angustia, pero ya lo que son trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizado, tienen otra connotación. No voy a hablar de depresión. Antes se hablaba de trastornos o de enfermedades maníaco-depresivas, que oscilaban entre periodos de manía o fases y fases de melancolía o depresión. De hecho, la terminología ha cambiado mucho en 150 años, por así decirlo, y un poco más. Pero los problemas siguen persistiendo a la vuelta del tiempo. ¿Cuál es la correlación positiva que existe entre estos y algunas alteraciones? Porque originalmente se pensaba, por ejemplo, en algunos problemas, que el daño sería anatómicamente visible, porque la idea del cerebro era como la narra Luria en El hombre con su mundo destrozado en la primer digresión. Uno se imagina la masa encefálica ahí sobre una base de cristal gelatinosa, atravesada por surcos, unas áreas más grisáceas que otras, y ahí se debe ver. Pero si no se veía ahí, quizás se tuvo que esperar a Fritz y Hitzig para poder reconocer que también había actividad eléctrica cerebral que podía variar. En la epilepsia fue muy elocuente.
Pero no solo la actividad eléctrica, también la actividad neuroquímica. ¿Existe actividad neuroquímica? Sí, claro. Y de ahí el desarrollo de la farmacología, psicofarmacología y los psicofármacos, que genera una gran industria químico-farmacéutica con intereses más de naturaleza económica y geopolítica en muchos de los casos que en intereses de la salud. Recordemos tan solo la fase de la pandemia del COVID, la búsqueda de la vacuna y las inversiones millonarias. Quizá el único que dijo, váyanse al demonio y mi descubrimiento queda libre para toda la humanidad fue Salk, cuando descubrió cómo generar la vacuna contra la polio. No pasó lo mismo con la de Koch, en el caso de la tuberculosis. El descubrimiento de la penicilina fue crucial para enfrentar con mejores armas sífilis, tuberculosis y otras, además de las vacunas. Quiere esto decir que efectivamente en el caso del sífilis y la relación de los cambios en la estructura de la personalidad, piénsese en Federico Nietzsche, piénsese en lo que sería el propio Franz Schubert y todos los cambios de personalidad que tuvieron hasta que fueron diagnosticados con locura y murieron, ¿sí? Por el sífilis. Tengo la impresión de que efectivamente, con estas generalidades que he planteado hasta ahorita, sí hay crisis de vida existenciales, por llamarlas de algún modo. Sí hay reacciones caracterológicas y patocaracterológicas, reacciones de protesta activa, reacciones de protesta pasiva. Es un modelo que se creó desde Patricio Lumumba, es decir, la Universidad Patricio Lumumba en la Aix-en-Provence, para explicar lo que eran las reacciones de carácter. En 1923, en el primer Congreso Pan-Ruso de Psiconeurología de toda la URSS, Konstantin Konstantinovich Kornilov presentó un trabajo que se llamó la reactología o el estudio de las reacciones humanas ante la realidad. Pero una cosa es una reacción, otra cosa son las alteraciones de la voluntad, de la motivación, del pensamiento. Creo que el problema es de otro orden. ¿Existen los problemas de la vida cotidiana? Sí, sí existen. ¿Existen las reacciones de carácter? Sí, sí existen. Pero también existen los trastornos. Ahorita, insisto, no peleo el concepto, no me seduce, porque también hay alteraciones durante el desarrollo. El niño se desarrolla de otra manera distinta a cómo se desarrollaría un ser humano si el daño se produce al nacimiento o desde antes del nacimiento. Entonces, desarrollo y disolución de la psique, un problema que planteaba Bluma Zeigarnik y que después Bektereva resalta demasiado, Bratus y otros han planteado que es indispensable diferenciar las alteraciones del desarrollo, a diferencia de la noción de retardo, porque el retardo va contra una expectativa. Yo espero que este niño al año camine, pero no camina, pues tiene un retardo. Y después se empezó a utilizar el término a partir de estructura y función de disfunción con diversas acepciones. Recuerdo mucho el de disfunción cerebral mínima. El niño no aprende en la escuela, es que debe tener una disfunción cerebral, no se ve ni se detecta, pero eso explica el problema. Nunca el maestro tenía una disfunción cerebral para enseñar. El que la tenía era el niño para aprender. Los conceptos pueden ser discutibles,
pero el problema de la existencia de los eventos o fenómenos es incuestionable. Y por ahí es por donde considero vale la pena entrar a las reflexiones y las discusiones. ¿Cómo identificar? ¿Cómo diseñar estrategias de intervención centrada en la persona, basada en la comunidad y orientada hacia la familia? Porque no hay personas aisladas como ínsulas en este universo que solitas enfrenten lo que enfrentan cuando las necesidades son colectivas y tienden a demandar un trabajo sistémico, es decir, reconocer que somos parte de un sistema, aunque seamos un subsistema como tal, y reconocer que una disciplina forma parte de un sistema más amplio que es el sistema del conocimiento científico. En consecuencia, una aproximación sistémica es fundamental o nunca accederemos al problema. El problema no está en el hígado, o en el riñón, o en el pulmón, o en la vesícula. El problema lo está viviendo la persona y está tratando de resolverlo en todas sus dimensiones. Debe ser dinámico porque los procesos van cambiando desde sus orígenes hasta su término. Y debe ser evolutivo porque también el problema no surge de una vez y para siempre, va evolucionando. Por lo tanto, la perspectiva de aproximación a los trastornos psicológicos, psicopatológicos, neuropsicológicos, etcétera, debe ser sistémica, genética, dinámica y evolutiva. No quiero cansarlos, ya llevo, aparte de media hora de referencias al inicio, la otra media hora en el choro reflexivo al respecto. Por lo pronto espero que esto haya no disipado dudas, pero sí abierto el interés por profundizar aún más esta cuestión. Hasta la próxima y seguiremos en contacto. Muchas gracias.